El tercer paso es organizar. Luego de que hemos traducido todos nuestros asuntos en el proceso de clarificar, ahora debemos organizar esos asuntos y sus recordatorios en lugares en los que los encontremos cuando y nosotros decidamos buscarlos. Esto es realmente la creación de un cerebro auxiliar en el que nosotros confiamos. Todos estos asuntos, todas estas próximas acciones están en un solo sitio. Y ese sitio, esto es más o menos como cuando debemos despertarnos al día siguiente muy temprano para tomar un vuelo. Podemos poner el despertador con la confianza de que me va a despertar a la hora apropiada. O no pongo el despertador y confío en que mi mente te va a despertar a esa hora. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en el caso? Yo no necesito el despertador porque mi mente me levanta 5 minutos antes. Independientemente de cuál sea la situación, ¿cuál de las dos personas duerme mejor? ¿La que pone el despertador o la que confía en su mente? Y de nuevo, es una pregunta para ustedes. Este paso de organizar, de crear ese cerebro auxiliar, también tiene sus peores y sus mejores prácticas. La peor práctica es confiar en que tienes orden en tu caos. Muchas veces nosotros lo hemos dicho o lo compartimos cuando nos dicen, es que tú eres muy desordenado. Y uno dice, momento, yo tengo orden dentro de mi desorden. Podemos demostrar el efecto que eso tiene sobre nuestra capacidad de concentración. Hablaremos sobre eso. ¿Cuál es la mejor práctica? Pues la mejor práctica es utilizar un esquema de organización en el cual confías, así como es utilizar el despertador en el cual tú confías para poder dormir más plácidamente y sin la preocupación. Es exactamente lo que estamos buscando. El cuarto paso es reflexionar. Es asegurarte de que tu sistema es confiable, es decir, que incluya todos tus asuntos y que están debidamente clarificados, organizados y que además son representativos de tus compromisos, de tu vida y de tu trabajo. De esa forma, entonces podremos empezar a tomar decisiones apropiadas y correctas en cada momento. Ahora ven cómo empieza a aparecer el balance entre vida y trabajo. Tus decisiones no dependerán de nada subjetivo. Tu sistema será real, físico, medible, concreto y útil. Y sobre todo útil, porque estás empezando a generar espacio en tu mente para lo que sea que tú quieres. Cuando logramos tener como protocolo de gestión una metodología como la de GTD, identificamos los momentos específicos en los cuales tengas que revisar tu sistema y reflexionar sobre tu mundo, sobre tus asuntos, compromisos, proyectos y prioridades. Y para eso generamos ese espacio, porque necesitamos ese espacio para planificar, para decidir qué estoy haciendo con mi vida profesional y con mi vida personal. Son momentos en que damos un paso atrás para dejar de ver los árboles y comenzar a ver el bosque en su totalidad. Esto nos da una perspectiva mucho más amplia de la que teníamos antes. ¿Se acuerdan del balance? Control y perspectiva. Esto es lo que ya nos mete en la parte de perspectiva. ¿Cuál es la peor práctica? No interactuar con tu cerebro auxiliar y dejar que se desactualice. No habrá forma de que recurras a eso desactualizado para tomar decisiones, porque tu mente te lo va a usar como excusa. Ni veas eso porque eso está desactualizado. ¿Cuál es la mejor práctica? Interactuar frecuentemente con tu sistema para revisar, actualizarlo de manera de que siempre sea tu mejor versión, la mejor versión de tu vida y tu trabajo, y eso te va a permitir tomar decisiones eficientes en todo momento. El quinto paso y último paso es ejecutar. ¿Qué es lo más productivo que puedo hacer en este momento? ¿Qué es lo más relevante que puedo hacer en este momento? Y esto me lleva a la gran conclusión.
Al tener un esquema de gestión totalmente actualizado, podemos tener una perspectiva más amplia que nos permite visualizar de manera clara y precisa nuestras prioridades. Y con esa idea de tener claras y precisas nuestras prioridades, tomamos decisiones efectivas basadas en lo que es realmente productivo de hacer en cada momento. Porque las prioridades, como vamos a aprender, es un concepto dinámico y lo que es prioridad hoy puede que no sea mañana. Y yo no puedo tomar decisiones sobre una situación de ayer cuando la situación de hoy puede ser distinta. Entonces, en este paso de ejecutar, la peor práctica es realizar lo último, lo más ruidoso. Eso que llega al último, eso es lo que tengo que hacer. Eso que suena más, eso es lo que tengo que hacer. Porque eso sería decidir hacer algo sin tomar en cuenta tu inventario de asuntos, las prioridades actuales. Cuando llega una interrupción, nosotros tenemos que comparar esa interrupción, ese asunto que nos interrumpe, contra nuestro inventario de asuntos y poder tomar una decisión y decir, ese asunto que me está interrumpiendo no es más importante de lo que vengo a hacer. Entonces yo tomo la mejor decisión. Pero si no tengo nada contra qué comparar esa interrupción, ¿cuál es la tendencia? Ir a hacer esa interrupción. Entonces la interrupción son probablemente asuntos que no han podido ser capturados ni clarificados apropiadamente. No tienen aún espacio en mi sistema y eso es lo primero que debo hacer. La mejor práctica es tomar decisiones confiables sobre lo que es más relevante de hacer en cada momento. Y sobre todo, confiar en las decisiones que están tomando. Porque esta confianza es lo que me va a dar el empuje, el vigor para realmente mover las cosas desde su objetivo, desde su idea inicial hasta su objetivo. Y eso es justamente lo que me va a permitir adquirir un balance de vida y de trabajo. Control y perspectiva en perfecto equilibrio. Lograr tener mente como el agua, que es un concepto muy de GTD, es un concepto muy arraigado en nosotros. El agua no lucha contra su medio ambiente. El agua se adapta a su medio ambiente. No trata de quebrar el recipiente donde está, sino que se adecúa a su forma. Entender entonces que así como debemos actuar, que el cambio es permanente y está en nosotros encontrar y desarrollar las habilidades necesarias para adaptarnos a eso que nos estamos enfrentando. Ese es el punto de origen. Ese es el primer paso para encontrar este balance de vida y trabajo que tanto estamos buscando. Porque ese balance de vida y trabajo es el balance que nos hará la vida más deliciosa. ¿De acuerdo? Con esto llegamos al final de nuestra presentación, lo que queríamos compartir con ustedes, y queremos abrir entonces ahora una sesión de preguntas y respuestas. Y invito a María Eugenia, a María Vicuña, a Edimar y a todas las personas que están aquí con nosotros a interactuar y hacernos preguntas y comentar y participar. Queremos hacer ahora una pequeña sesión de preguntas y respuestas para ustedes. Fabiana estará aquí conmigo también para contestarlas. Si vamos a iniciar esta metodología, ¿cada cuánto tiempo ustedes creen que uno debe sentarse a hacerla? ¿Es cada mes? ¿Es cada semana? ¿Cómo? Para la gente que no tenemos esa costumbre, ¿cómo deberíamos iniciar este proceso? Este es un proceso que una vez que uno lo aprende, se convierte en parte de nuestra vida y de nuestro actuar. Es una manera de pensar que empieza a ser como un ADN. Y imagínate que tenemos, que nosotros podemos hacer este proceso y que lo hacemos todos los días. ¿Y cuánto nos va a tomar todos los días? A la larga podemos, esto puede tomar entre 5, 10 minutos, hasta 15 minutos. Pero luego esos 15 minutos a ti te quedan 7 horas y 45 minutos o 7 horas y 15 minutos de actuar
con las probabilidades de que tú estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Esa tranquilidad es lo que nos permite balancear nuestra vida y nuestro trabajo. Todo lo que hemos hecho hoy es perfectamente aplicable tanto en nuestra vida personal como profesional. Y hay muchos aspectos en nuestra vida personal que son un poco más complicados de lo que creemos. Pero la metodología es la misma. Es como si aprendiéramos una sola metodología para resolver cualquier tipo de problemas. Sí, te la leo. Normalmente nos encontramos en este torbellino laboral personal. ¿Cómo hacer un alto y aplicar estos pasos? No es hacer un alto, es establecer una metodología, un proceso mental para manejar todos esos asuntos. Al principio, por supuesto, nos va a tomar algo de tiempo hacerlo, ¿verdad? Pero una vez que uno se toma el tiempo para entender la metodología, se convierte en una manera de pensar. Son hábitos que empezamos a hacer de manera automática. Fabi, te veo por aquí. ¿Quieres acompañarnos? Sí, simplemente comentar un poco para agregar a tu explicación, que una vez que nosotros comenzamos a ejecutar o a gestionar nuestra vida con esta metodología que es GTD, realmente en el día a día lo que hacemos es mantener actualizado ese sistema. Una vez que yo invierto esos 15 minutos, esos primeros 15 minutos del día en tener mi sistema totalmente actualizado, yo voy a confiar en las decisiones que tome en base a ese inventario completo de asuntos en mi vida. Y eso me trae muchísima tranquilidad. Incluso depende de la estructura de nuestros trabajos. Algunos de nosotros podemos tener un esquema en donde por nuestra posición tenemos que atender más urgencias o más imprevistos. Y cuando yo tengo un sistema, un cerebro auxiliar en donde todo mi mundo está allí, yo puedo atender con calma esas urgencias, esas emergencias, porque ese es, digamos, el grueso de mi trabajo y es allí donde yo puedo ser más productivo. Pero lo atiendo con calma porque sé que cuando regrese, ahí va a estar mi cerebro auxiliar esperando por mí. Entonces, como comentaban en el chat, es al inicio una inversión de tiempo estratégico, porque el tiempo que voy a invertir en generar este sistema o este cerebro auxiliar es tiempo que voy a ganar luego cuando tome decisiones confiando en que esas decisiones han venido a través de un proceso bien estructurado, un educated guess, una decisión que ha sido educada porque ha pasado por una serie de pasos antes de estar allí y decirme, mira Fabi, este es el momento de hacerlo. Entonces yo creo que esa tranquilidad de tener todo allí, de poder atender lo que sea que tengamos que atender, es invaluable, ¿no? Perfecto. Aquí tengo una gran cantidad de preguntas, Fabiana. Las voy a ir leyendo y tú inicias con eso. Miguel nos pregunta, ¿cómo sugieres priorizar las ideas? No me quedó muy claro qué primero y qué después. Esa es una pregunta súper difícil. Yo creo que pudiésemos hablar muchísimo tiempo del tema de las prioridades. A nosotros, al ser humano, le encanta priorizar. Es decir, yo llego a las 8 de la mañana y yo digo, las prioridades de hoy son estas, estas y estas. ¿Y qué me garantiza a mí que a lo largo del día no va a pasar algo en donde esas prioridades se van a mover? Yo me atrevería a decir que en el momento en que nosotros decimos, estas son las prioridades del día, Morphy se aparece por allí y nos dice, yo voy a hacer que esas prioridades se muevan. Entonces, cuando entendemos que las prioridades no son fijas, que son variables, que son dinámicas como nuestra vida, entonces dejamos de tomar decisiones en base a qué es lo más importante y comienzo a tomar decisiones en base a qué es lo más productivo que yo puedo hacer en cada momento. Porque quizás para mí lo más importante es hablar con mi jefe para pedirle un aumento de sueldo. Eso es lo más importante que yo tengo que hacer en este momento, pero mi jefe no está. Entonces tengo dos opciones. Como lo más importante es hablar con él, yo voy a poner mi silla frente a la puerta de la oficina de mi jefe a esperarlo, porque eso es lo más importante que tengo que hacer. O
reviso mi cerebro auxiliar y digo, ok, ahora que no está mi jefe y que lo más importante no lo puedo hacer, ¿qué es lo más productivo que puedo hacer mientras espero? Esa es la diferencia entre establecer prioridades y entender las prioridades. Gracias, Fabi. Aquí tenemos una pregunta de Héctor, que nos dice, para aplicar esta metodología se deben evaluar los aspectos personales y profesionales por separado, o se pueden hacer en función de la afectación de sus resultados. A ver. Quizás aquí el tema quizás está la afectación de sus resultados. Y yo no sé si ampliar un poco más, pero cada uno de los asuntos de nuestra vida tiene ramificación y tiene ramificaciones que nosotros las definimos en unos horizontes de enfoque. Esas ramificaciones nos van a dar importancia o dolor o impacto, y en base a muchos de estos factores es donde las prioridades se manifiestan. Entonces, nuestra idea en GTD, y es válido decir, aquí no hay correcto o incorrecto. Mi sistema es distinto al de Fabián y va a ser distinto al de ustedes. Es el sistema que ustedes lo van a confeccionar a su estilo y a su medida. Nosotros lo que hacemos es compartir los criterios que sí son claros para que ustedes generen su propio sistema. Pero el sistema es una cosa dinámica totalmente. Es una ayuda, es un cerebro auxiliar totalmente particular y personal y privado de cada uno de nosotros, porque somos personas totalmente distintas. Hay personas que manejan esto con una visual personal y una visual profesional. Es válido. Hay otras personas que quizás lo unen y son más hábiles en el manejo de las dos cosas, entendiendo que somos una sola persona. También es válido. Cada uno de nosotros tiene que encontrar qué es lo que le funciona. Y de allí es donde esta propuesta de productividad la traemos hoy a ustedes, y aprovecho y respondo la pregunta de Osvaldo, que dice, ¿cuáles son las experiencias vividas que confirman que esta metodología funciona? 35 años en el mercado, más de 2 millones de personas entrenadas para hacer esta metodología. Y esta metodología está siendo aplicada en este momento en más del 50% de las empresas del Fortune 500. Y con amplio campo. Está siendo aplicado en la NASA y está siendo aplicado en la Universidad de Harvard. En el medio, yo creo que con esos dos extremos, en el medio estamos todos el resto de los mortales, ¿verdad? O sea que es una metodología que además es dinámica, es viva. Habemos más de 100 instructores certificados en el mundo, y cada vez que nosotros damos una formación, compartimos nuestras experiencias, y de esa manera nuestros colaboradores que reciben esta información siempre tienen la última versión, el último pensamiento, el último state of the art de lo que es esta metodología. ¿Ok? Aprovechamos y respondimos dos preguntas. Juan Pitaluga nos dice, establecer prioridades sin subjetividad. Cada asunto no nos representa un valor sobre apreciaciones personales. ¿Cómo ajustar nuestra apreciación o criterios? Yo diría que lo que nosotros vamos a aprender son los hábitos y las herramientas que utilizan las personas más productivas del mundo. Eso nosotros lo traemos a la mesa y lo compartimos. Y compartimos por qué para ellos fueron importantes. Lo que a mí me parece significativo es que esta metodología limita, reduce a su mínima expresión la subjetividad. Si seguimos los 5 pasos, el 5.º paso de ejecutar es el paso más fácil. Pero si no pasamos por los primeros 4 pasos, la toma de decisiones es probablemente uno de los elementos más complicados del líder, porque se ve obligado a tomar decisiones en un mundo realmente subjetivo. Pero cuando tú has pasado por capturar, clarificar, organizar y reflexionar, la parte de ejecutar
no solamente es la más fácil, sino que es la más divertida, porque allí tú tienes la plena confianza de que tus decisiones no están tomadas por el libre albedrío, el libre pensamiento o la situación en un momento en particular. Vienen siendo producto de un proceso mental, que además es muy natural y en eso es donde se basa la efectividad de la metodología. ¿Ok? Viviane nos dice, uso un cuaderno y cada vez que ejecuto una de las actividades la voy marcando con un resaltador. Viviana, esa es la parte motivacional de todo esto. Imagínate que ahora tú vas a tener, tu cuaderno es tu cerebro auxiliar y cada vez que tú haces algo, tú lo marcas. Vamos a estar claros, en algún momento, todos, porque todos lo hemos hecho algo y me doy cuenta de que no lo tenía anotado en el cuaderno. ¿Y qué hacemos entonces? Lo anoto en el cuaderno y lo marco como hecho. Eso es alimentar mi propio ego, eso es satisfacerme, eso es una recompensa que me estoy dando. El sistema nos permite dar ese tipo de recompensas. Y la recompensa mayor es cuando tú revisas los asuntos desde que fueron una idea hasta que se convierten en un objetivo logrado. Allí es donde el sistema se automotiva y empieza a hacer del practicante de GTD alguien que quiere y quiere y quiere mucho más de la metodología. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? ¿Estamos bien, María? ¿Todo bien? Una pregunta más. A ver, ¿cómo organizar tu agenda y cargas de trabajo de forma más eficiente? Fabiana. Bueno, las agendas y las reuniones son un tema, yo diría que fascinante para GTD. Entenderlos como una parte de nuestro trabajo y entender que las agendas, que es distinto del calendario, las agendas son una herramienta muy poderosa para tener reuniones más efectivas y para hacer de la delegación un arte. Es súper importante entender las agendas que tengo con las personas, los temas que tengo que hablar con mis colaboradores, con mis equipos de trabajo, con mis supervisores. Es muy, muy poderoso. ¿Cómo hacer de ellas para hacer de nuestro trabajo más eficiente? No permitir que otros controlen tu tiempo. Ser tú el dueño de tu tiempo, ser tú capaz de tener reuniones eficientes, de saber en qué momento negocias los compromisos, en qué momento debes renegociarlos, en qué momento debes hacer seguimiento de lo que has pedido. Todo esto, GTD nos permite hacerlo con ese mágico paso número 4, que es el paso de reflexionar y de revisar ese cerebro auxiliar y ver qué he delegado, ver qué tengo que hablar con una persona, a qué debo hacerle seguimiento. Y ese momento de revisión o de reflexión es súper poderoso, no solo para ver qué se me está quedando por detrás, sino para qué me tengo que preparar en el futuro. Eso es súper importante y yo creo que con el paso número 4 es donde todo engrana y digo, ok, entonces así estoy en el control, al volante de mi vida. Sí, y justamente iba a hacer ese comentario, Fabiana. Cada uno de estos 5 pasos tiene su principio, tiene su proceso y tiene su final que te permite pasar al siguiente. De esa manera tú pasas por los 5 pasos con el objetivo de llegar al último paso, que es donde todos queremos llegar, y empezar a tomar decisiones efectivas. Porque en la medida que tomamos decisiones efectivas, mi vida mejora, mi vida personal y mi vida profesional. Y logramos realmente lo que queremos. Este balance entre vida y trabajo. Y yo diría que para cerrar, y lo acabas de mencionar tú, Fabián, y siempre en una conversación que tuvimos Fabián y yo en una estación de radio, la última pregunta que nos dispararon a quemarropa es, ¿di en qué ha cambiado tu vida con GTD? Por supuesto, esa pregunta es una pregunta tóxica, pero igual las tóxicas nos toma 10 o 15 segundos resolverlas, más que las otras, pero las resolvemos. Y es lo que comentó Fabiana. Sentarse al volante de tu vida. Dejar de ser una audiencia sobre un evento que está ocurriendo y realmente ser el protagonista.
GTD, ¿qué es lo que hace? Te da las herramientas para que tú seas el protagonista de tu historia, de tu vida, de tus compromisos, de tu trabajo, y realmente logres entonces ese balance de vida y de trabajo. Con esto creo que hemos respondido todas las preguntas. ¿Ok? Bueno, lo primero que, esto está muy bueno, y yo creo que la lista de preguntas y las intervenciones han sido altísimas. Yo creo que lo primero es que tenemos que agradecer toda la audiencia. Creo que llegamos a tener más de 95 personas que han estado entrando y saliendo, dependiendo de cómo esté la conexión, pero sobre todo agradecerle a ustedes, a Rosendo, a Fabiana, a Albertina, a Adis, que de una manera muy práctica y muy sencilla, con ese proceso de llegar de forma práctica a todos nosotros, nos han dado una herramienta muy importante, porque precisamente de lo que la mayoría de nosotros nos quejamos es del tema del balance, ¿no? Y al final del día, lo que creo que cada uno ha venido internalizando es que es un tema de tener un despertar y ser cada vez más consciente para entender que en la medida que uno está enfocado, uno puede gerenciar lo que a uno le está sucediendo y no que la vida te va llevando y entonces tú te conviertes un poco en una persona que se queja porque no tiene el tiempo, porque no puede, porque va a esperar que vengan las vacaciones, porque...